de darle gracias al Señor, de que somos sus hijos y le pertenecemos a Él. Pues bien, quiero compartir con vosotros en Colosenses capítulo 2, si tenéis vuestras Biblias y buscamos este texto, comenzando en el versículo 1 del capítulo 2 hasta el 7. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas en este capítulo, y con estas palabras: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pues amén a estas palabras, ¿verdad?, del apóstol Pablo. Y el título es Andar en Cristo, o andar con Cristo, ¿verdad? Pablo tenía una preocupación grande por estos hermanos de Colosas y de la Odisea. Pablo les pide que se mantuviesen firmes y estables. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, vivid en Él. Somos llamados a vivir en Cristo y andar en Él y con Él para que nuestras vidas sean bendecidas. El apóstol Pablo veía los peligros que tenía esta iglesia ante los ritos y las filosofías de la época. Recordar que tanto Colosas como toda esta zona eran sitios realmente importantes porque todo el desarrollo económico y casi todo el desarrollo de la época estaba en estos lugares y, por lo tanto, cuando hay desarrollo y hay dinero, pues hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Y en este caso, pues así sucedía también en estas ciudades tan grandes y que eran tan ricas y también tenían tantas cosas. Y allí había hermanos nuestros que Pablo les está exhortando y ayudando y les está diciendo que andar con Cristo es hacerlo en la dirección correcta. Hay muchas direcciones, ¿verdad? Pero la única dirección correcta para nuestras vidas como hijos de Dios es andar con Cristo, ¿verdad? Es andar con Él. Si no es así, corremos muchos peligros. Corremos peligros de desviarnos, de deslizarnos por tantas voces como podemos oír. Si hoy sucede algo que nos confunde mucho, es tantas noticias, cuántas voces. ¡Oh! ¿Os dais cuenta? Cuantísimas noticias tenemos, cuántas voces, no sabes a cuál atender y a cuál creer. Entonces es difícil, ¿verdad? Corremos el peligro de desviarnos. Y otro de los peligros que corría la Iglesia en aquellos tiempos, y Pablo menciona la Iglesia no me sale la palabra, bueno, lo dejamos así, es que tenían un gran problema. El peligro era también
el ser tibios, ¿verdad? La tibieza. Ya en Apocalipsis menciona esta iglesia como una iglesia tibia, ¿verdad? Y la verdad es que quizás uno de los problemas más serios que podamos tener en este tiempo es que nos podamos convertir en hermanos, en cristianos tibios. Es una de las cosas que a mí me da mucho miedo. A mí esto me causa tristeza en mi corazón y veo que puede ser una de las cosas más duras para la Iglesia en este tiempo, el ser tibios. Y es un peligro muy grande, porque tenemos, como digo, tantas cosas a nuestro alrededor que nos pueden despistar, nos pueden alejar, ¿verdad?, de seguir a Cristo tal como Él quiere, y nos podemos, pues, enfriar, y esto es algo que al Señor no le agrada. Y es algo que yo creo que está ocurriendo. Así pues, como dice Pablo aquí, lo más importante es estar arraigados en Cristo. Todo verdadero cristiano, ¿verdad?, es aquel que ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, como dice aquí, ¿qué significa caminar o andar con Cristo? ¿Qué significa? Aquí Pablo en el versículo 7 está diciendo: arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hay cuatro cosas por las cuales podemos caminar con Cristo, ¿verdad? Y debemos caminar con Cristo. Una de ellas es arraigados en Él. La única manera de no poder o de no ser movidos, ¿verdad?, de nuestras creencias, de nuestra fe, es como dice aquí, arraigados. ¿Y qué significa la palabra arraigados? No sé, hace 2 o 3 años teníamos en casa un cerezo y decidimos quitarlo. Y el árbol no es que tuviese un tronco muy fuerte, tendría un tronco así más o menos. Pero, madre mía, cuando fuimos a quitar las raíces, aquello no había manera de sacarlo. Estaba arraigado con sus raíces, ¿verdad? Y aquello es curioso, ¿no? A veces ves un árbol y te crees que haciendo así lo vas a tirar. Pero si es un árbol fuerte y que da fruto, no hay manera de arrancarlo, ¿verdad? Está arraigado. Pues así también tiene que ser nuestra vida, ¿verdad? La vida del creyente tiene que ser una vida arraigada en Cristo, ¿verdad?, en su palabra, porque es la única manera de no ser tambaleados, ¿verdad?, de no ser arrastrados, llevados por las corrientes de este mundo, ni por nada que nos pueda dañar, ¿verdad? Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Dice en Jeremías capítulo 17, 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas y junto a las corrientes, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Así es cuando somos verdaderos creyentes, y verdaderos creyentes es caminar con el Señor. Tenemos que estar plantados en Él para no apartarnos y para no alejarnos de Él. No ser de aquellos que van y que vienen, que van y que vienen. Así no se llega a ningún sitio. Hay que estar firmes en lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es digno de admirar y de darle gracias al Señor de cómo hermanos que ya han partido con el Señor han sido fieles por muchos años, y también gracias al Señor por los años que Él nos permite y nos ha permitido serle fiel a Él, ¿verdad? Aunque han venido momentos difíciles en nuestra vida, pero el Señor siempre ha estado ahí. ¿Y eso por qué es? Porque estamos arraigados en Cristo, ¿verdad? Estamos arraigados en su palabra, estamos fuertes en su palabra, porque el Señor nos ha concedido también estar en una iglesia donde la palabra de Dios se predica con poder y con autoridad, y esto hace que nuestras vidas sean fuertes, ¿verdad?, sean fuertes y completas para seguir al Señor. Así pues, el primer punto sería arraigados en Cristo, ¿verdad?, fuertes en Él, como dice aquí,
porque llevaremos frutos, ¿verdad? Como dice Jeremías, y no se fatigarán, ¿verdad? Y no secarán sus hojas, siempre estarán verdes. Porque, como dice el Salmo también, el Salmo 1, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que lleva su fruto a su tiempo. Qué bueno, ¿verdad? Es sentirse lleno del poder del Señor y sentir que nuestras vidas llevan fruto para su gloria y que estamos plantados en esas corrientes de agua, ¿verdad? Que es el Espíritu del Señor que nos guía y que nos consuela y que nos ayuda cada día a caminar con Él, ¿verdad? Así que el Señor nos ayuda a tener raíces profundas en Él. Eso no se consigue con vidas raquíticas, con vidas viviendo en la mundanalidad. Esto se consigue viviendo muy cercano a la palabra del Señor, muy cercano a la comunión los unos con los otros, ¿verdad? Así pues, tengamos esta seguridad, que pase lo que pase, nada nos va a mover de esa comunión y de esa seguridad que Cristo Jesús nos da y que su libertad y su amor siempre va a estar con nosotros y que cuando Él venga y que la Iglesia así lo desea, que sea pronto, pueda decir, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, va a ser justo, vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Son palabras que se encuentran en Hebreos capítulo 10, 37 y 38. Tenemos que estar firmes hasta que el Señor venga. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos, pero sabemos que vendrá. Y somos llamados a seguirle con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Y a seguirle con fe y confianza, no retrocediendo, porque si retrocedemos, si somos árboles que los plantan aquí, después los ponen allí, después no crecen, no cogen raíces. Las raíces se cogen cuando se siembra un árbol pequeño y se queda allí puesto y empieza a crecer y toma raíces fuertes. En estos días estaba viendo en el canal, como sabéis, han hecho ahí la avenida esta nueva, y yo pensé que cuando fuesen a sembrar los árboles, nos iban a sembrar arbolillos así pequeños. Y resulta que nos han puesto árboles ya con un tronco así. Y eso, pues cuando pase 2 años estará. Pero ya llevaban las raíces. Pues tiene que tener una tierra muy buena para que esos árboles tan gruesos puedan dar sombra, ¿verdad? Y puedan hacerse fuertes. El verdadero árbol se hace fuerte cuando es pequeño, cuando coge sus raíces pequeñas, ¿verdad? Y por eso nosotros hemos tenido el privilegio de ser enraizados, algunos de nosotros cuando hemos sido más jóvenes, ¿verdad? Y otros cuando ya estáis en vuestra edad madura y otros quizás cuando son ancianos. Pero lo importante es que nuestras raíces las echemos en Cristo Jesús y sigamos avanzando, porque es la única manera de agradar al Señor. El otro punto es sobreedificar nuestra vida sobre el fundamento. Sobreedificar nuestra vida sobre el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Pues sabemos que el fundamento es Cristo. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, 10 y 11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La vida cristiana está fundada en Jesucristo. No hay otro fundamento, hermanos. No hay otro fundamento. Vivimos, como decía antes, en un mundo y en una sociedad que quiere sobrefundar a las personas en tantas cosas. Cuánta publicidad, cuántas cosas tenemos, porque cada uno de ellos quiere arrastrarnos y llevarnos a su terreno, como yo digo, a su terreno, en todas las áreas, en lo religioso, en lo económico, en lo político, en todas. Pero en este caso, como hijos de Dios, tenemos que ser llevados, ¿verdad? Nuestro único fundamento está en Cristo y no nos podemos mover de Él. Él es nuestro fundamento, es decir, que nuestra vida está fundada solamente en Él, para que podamos sobreedificar una vida de bendición.
Si queremos ser bendecidos, no cabe duda de que nuestra vida tiene que estar muy ligada, fundada en Cristo Jesús. ¿Y cómo se hace esto? Pues ya lo dice Pablo también en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestra única manera de edificar, ¿verdad?, nuestra vida espiritual ha de ser en la palabra de Dios. No hay otra manera de edificar nuestra vida. Nosotros nos sustentamos en este fundamento, en la palabra de Dios, y por eso cada día necesitamos venir a ella. Cada día, cada domingo, cada vez que nos reunimos, tenemos que predicarla y formarnos en ella, ¿verdad? Y formarnos en ella. Así pues, toda persona que quiere caminar en el camino de Dios tiene que decidir apartarse de aquello que te destruye. Seguir al Señor es una tarea difícil, no es fácil. Y obstáculos en la vida cristiana, 1, 2, 3, miles de obstáculos tenemos en la vida cristiana. Así pues, todo aquello que destruye mi caminar con Cristo, tengo que apartarme de ello para poder crecer espiritualmente, para poder ser edificado en Él, ¿verdad?, para que no nos apartemos de Él. Dice Oseas capítulo 7, versículo 13, ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Ay de aquellos que se apartaron de mí, que el Señor nos proteja y nos guarde cada día de nuestra vida para no apartarnos de sus caminos. Ejemplo tenemos en el pueblo de Israel, cuántas veces se apartaba de Él, ¿verdad? Y aquí Oseas está reprendiendo al pueblo por parte de Dios y le dice: porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos. Sabemos que apartarnos de la vida, alejarnos de esa comunión con el Señor, alejarnos de esa vida que el Señor quiere, no trae bendición. Ya aún más, el Señor puede castigarnos, ¿verdad?, en el sentido no como para hacernos daño. Nuestro Padre Celestial no nos hace daño, nos ama mucho porque nos conoce, pero sí nos reprende y sí quiere que caminemos en sus caminos para que llevemos mucho fruto para la gloria suya, para que seamos bendecidos. Así pues, si queremos que nuestras vidas sean bendecidas, tenemos que caminar, ¿verdad?, tenemos que obedecer, no apartarnos, no alejarnos, ¿verdad?, como hijos rebeldes. Qué triste es ver cuando en una familia sale un hijo rebelde. Eso yo creo que tiene que ser muy triste para un padre y una madre. Tiene que ser muy triste. Nosotros como padres, cuando criábamos a nuestros hijos, pues la verdad es que no tuvimos muchos problemas, pero algunos tuvimos. Y hay que estar muy encima para que cuando viene la desobediencia, cuando viene el mal caminar, reprenderlos. Cuesta mucho reprender a un niño, cuesta mucho castigar a un niño, a un adolescente, cuesta ponerle normas, y yo creo que hoy día más que nunca cuesta poner normas, porque los niños se están criando en una libertad que yo diría que más libertad es libertinaje, porque no se le puede decir nada hoy día a un niño. Parece que todo es libertad y libertad para ellos, pero a los niños hay que educarlos, enseñarlos, reprenderles y darles un azote, como yo decía a mis hijos, si es necesario, porque esto les hará bien. Pues así es nuestro Padre Celestial, nos ama tanto. Yo me sorprendo cuando veo que el Señor me ama tanto y tiene tanta misericordia de mí. Y a pesar de que reconozco que le fallo tantas veces, pero Él me ama y me cuida. Y veo su mano protectora sobre mi vida. Y así es Él quiere cuidarnos, pero también quiere pues que le obedezcamos y
quiere bendecirnos, pero para eso a veces tiene que traer sobre nosotros la reprensión y no el castigo, sino el educarnos como Él quiere hacerlo. Y otra de las cosas muy importantes para caminar con el Señor es ser confirmados en la fe. Dice Mateo 7, 17 al 20, así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo de los frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué significa ser confirmados en la fe? Como dice aquí, no estamos hablando de una ceremonia ritual ni de confirmación. Ser confirmados en la fe significa producir frutos en el Espíritu, en nuestra vida, es decir, confirmar nuestra fe verdadera de que estamos caminando en los caminos de Dios, y eso tiene que dar frutos en nuestra vida. Muchas personas pueden decir que son cristianos, ¿verdad? Y que están caminando con Dios. Aún pueden decir que son salvos y que un día cuando mueran van a ir al cielo, pero si no llevan frutos, es algo que nos lo tenemos que plantear. Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos y reconocer si estamos produciendo los frutos que el Señor espera de nosotros, ¿verdad? La vida cristiana es una vida práctica. La vida cristiana es una vida que no es con asistir a la iglesia y con conformarnos con cualquier cosa. La vida cristiana es mucho, mucho más. La vida cristiana es muy, muy práctica. Y al hablar de práctica es que nuestra vida tiene que llevar frutos para la gloria del Señor. Y en esos frutos también el Señor nos bendice. Así pues, cada uno de nosotros tenemos que examinarnos y decirnos, ¿estoy yo realmente haciendo, viviendo, comportándome tal como el Señor quiere en mi vida? ¿Lo estoy haciendo? Pues esto es muy importante, ¿verdad? Es muy importante, porque dice en 2 Corintios, capítulo 13, 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, y no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Necesitamos reconocer y saber que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y tenemos que tener esta confianza plena en Él, que el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado, somos hijos suyos, pero que tenemos que vivir vidas que le agraden y le honren a Él. No tenemos que conformarnos, ¿verdad? Yo veo que a veces caigo en esa rutina del conformismo. Yo lo digo por mí mismo. Caemos en esa rutina de conformarnos a nosotros mismos, pero si nos diésemos cuenta de lo amplia y generosa y grande que es la vida cristiana, de las bendiciones que el Señor quiere darnos, de las bendiciones que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas, de los frutos que podemos llevar para el Señor, pues la verdad es que caminaríamos más cerca del Señor y quizás de otra manera, ¿verdad? Así, pues no seamos rebeldes, ¿verdad? Amemos al Señor, confiemos en Él plenamente. Y como cuarto punto y final, dice tener un corazón agradecido. Arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Yo no puedo andar en los caminos del Señor con un corazón amargado. Eso no vale. En la vida cristiana no vale tener un corazón amargado, porque el corazón amargado es el corazón desagradecido. La vida cristiana es una vida que tiene que ser llena de gratitud, porque tenemos muchos
muchos motivos para agradecer lo que el Señor hace cada día en nuestras vidas. Y yo diría que tendríamos que ser las personas más felices del mundo, ¿verdad? Más felices del mundo. Tenemos motivos para ello. El Señor quiere que le sirvamos por la senda, por el camino del agradecimiento. Esto es muy importante. Si somos verdaderos cristianos, tenemos que tener un corazón agradecido a nuestro Padre Celestial. Porque el mayor motivo que los hijos de Dios tenemos para darle gracias al Señor es que Él, Cristo Jesús, murió en la cruz para darnos la vida eterna. ¿Y quién soy yo? ¿Y quién eres tú? Para que Cristo Jesús muriese en esa cruz, para darte la vida eterna. Ese es el mayor motivo de gratitud que tú puedas tener y que yo pueda tener. Decirle gracias, gracias Señor, por haber provisto de ese plan de salvación para la humanidad, por haber muerto en la cruz, para traer vida eterna al hombre, a todo aquel que te reconoce como Señor y Salvador. Así pues, la vida cristiana tiene que ser una vida agradecida. No vale el estar amargados. El estar amargados y el estar tristes son cosas diferentes, ¿verdad? A veces podemos estar tristes por las circunstancias que rodean nuestra vida, pero no cabe la amargura en la vida del cristiano. Tenemos que estar también caminando con Cristo. Y caminar con Cristo, sabéis que también es una senda, es un camino que nos lleva a la alabanza. No podría darse que el pueblo de Dios salvado y redimido no fuese agradecido y un pueblo lleno de alabanza, porque en la alabanza expresamos nuestra gratitud, en la alabanza traemos gloria y honra a nuestro Padre Celestial, y es algo que al Señor le agrada. Así pues, vivir y andar en los caminos del Señor nos llama a ser también un pueblo que alabe, ¿verdad?, y viva y camine en la voluntad del Señor. Tenemos que estar unidos a Él para que nuestras vidas sean cada día más completas en Él. Así pues, necesitamos tener un corazón agradecido, tenemos que confiar cada día más en nuestro Padre Celestial, porque Él siempre va a hacer lo mejor para nuestras vidas, lo mejor para nuestras vidas. Comprender qué significa caminar con Cristo es muy importante, como dice Pablo aquí. Voy a volver a leer estos dos versículos. Bueno, el versículo 7, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. No tenemos otro modelo, no tenemos otra manera de vivir y caminar por la vida cristiana. Esto es lo que nos toca y estar sobre todo muy agradecidos, ¿verdad?, al Señor, porque Él nos permite caminar con Él, porque le hemos conocido. Y si en esta mañana hay alguien aquí que todavía no sabe lo que es caminar con Cristo, pues acércate a la palabra del Señor, acércate al Señor Jesús y verás cómo Él te enseñará a caminar en sus caminos, en su voluntad, y podrás vivir una vida llena, bendecida, de gratitud, de alabanza, ¿verdad? Una vida que va a fluir lo mejor, porque en Cristo Jesús, aquellos que le hemos conocido, tenemos lo mejor, y como cantábamos, somos libres
libres, ¿verdad? Y la esperanza eterna que el Señor ha puesto en nuestros corazones nos hace, pues, esperar y decir, Señor, ven pronto. Y esta es una esperanza que nada ni nadie nos la va a quitar. Mantengámonos firmes, arraigados en Él. Tiempos difíciles son para la Iglesia, tiempos difíciles para la familia, pero si mantenemos nuestras vidas en el rumbo correcto, que es caminar con Cristo, viviremos vidas realmente bendecidas, bendecidas. Pues que el Señor nos ayude, nos cuide y nos guarde en esta semana que comenzamos para que podamos realmente seguirle a Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y sobre todo siendo hijos obedientes a Él. Pues que el Señor nos bendiga, hermanos, y a todos aquellos que nos estáis viendo por internet, pues que también el Señor os bendiga grandemente en esta semana y también, pues, si no estás caminando con Cristo, pues búscale y anda en sus caminos para poder recibir su gran bendición. Amén. Que el Señor nos ayude.